106.5. Siempre presente, siempre presente. Somos tu imagen FM. 106.5. Siempre presente, siempre presente. Porque nos interesa siempre acompañarte musicalmente, con canciones de todos los tiempos para ti. Desde Ponte Alto, provincia cordillera, la 106.5 suena. Somos tu imagen FM 106.5. Siempre presente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya son de las 3 de la tarde, 15 horas con 8 minutos. A esta hora, en este día miércoles frío, ¿ah? Y se viene mucho frío. Así que a cuidarse, por supuesto, de estas bajas temperaturas que tendremos en este par de días, ¿ah? Bajo 2 grados se prevé para mañana. Así que solamente cuidarse de estos fríos. La humedad, entre el sol y la humedad, afecta mucho a nuestra salud. Puede tomarse una tarde relajada, ¿ya? Después hacer sus cositas para pasar al frío, la estufita, un tecito, un mate, da lo mismo la imaginación suya como para sostener en sus manos un libro. A propósito de eso, la pregunta sería... ¿a ustedes les gusta la lectura? Sabemos que les gusta mucho la música y sobre todo lo de la radio imaginada. Vamos a hablar aparte de la música porque la lectura es una música a nuestra vista, a nuestro entendimiento, a nuestra imaginación. Es trasladarse hasta el lugar, el momento, la ocasión en que la escritora o el escritor nos llevan ese instante. Y hoy día es una jornada muy especial. Hoy día tengo una historia muy distinta. No vamos a hablar de música, vamos a hablar de letras, de historia. Sí, por supuesto. Porque tengo aquí en los estudios una magnífica mujer, desarrolladora, en la capacidad de poder escribir, trasladar sus pensamientos, su vida, cosas reales hacia un libro para que nosotros nos detengamos un momento y recibamos la experiencia de sus letras, por supuesto, capturándola, imaginándola. Bienvenida Evelyn Barría Valencia, ¿cómo está usted? Ay, buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar acá. Bien, con frío, pero bien. ¿Sí? ¿Te gusta la radio, Evelyn? Me encanta la radio. ¿Te gusta la radio? Sí. Es como también el leer el libro, pero en este caso uno usa la vista, pero acá en la radio usa el oído. Exacto. Es como imaginarse. Eso es lo más bonito. ¿Ah? Sí, imaginarse. Sí. ¿Tu talento cómo se desarrolla en la escritura? Esto viene desde muy pequeña. ¿Ya? Siempre me gustaba leer, cuando uno aprende a leer como primero básico. ¿Ya? Me gustaba leer porque por ejemplo, uno compartía con su compañero y el compañero lo veía de otro punto de vista. ¿Ya? Y uno se imaginaba otra cosa a pesar que el libro era lo mismo. ¿Ya? Entonces me gustaba eso, de que uno pudiera captar a la otra persona. Siempre me gusta escribir. Escribo incluso poemas, que todavía no los he podido editar, que espero algún día hacerlo, porque siento que a través del escrito uno puede expresar todo lo que uno siente, Ya. todas las emociones, los pensamientos, los proyectos que pueda tener, y también así cautivar al lector de alguna manera que se sienta identificado con lo que uno le pasa. Muchas veces uno dice, como las canciones, ¿cierto? Cuando uno escucha una canción uno dice, oye, es lo mismo que me pasa a mí, o la letra, ¿cierto? Independiente del cantante en sí o del conjunto, pero es como que a uno le llega al fondo del alma. Eso también quiero yo transmitir y creo que lo he logrado por lo que he escuchado con algunas personas que se sienten identificadas, que les pasa algo parecido, a veces incluso hasta la solución para algunos problemas. ¿Así? Sí, Tal cual. Así cual. me lo han dicho. ¿Sí? ¿Qué signo eres, Evelyn? Yo soy Piscis. Uy,
somos ambos de Picciano, qué bueno. con el talento siempre del arte. Cierto, así es. Siempre nos vinculan aunque los pescaditos van para allá y van para Exacto. acá, se nos vincula al arte. Y mira, tu escritora, yo, conductor de programa, locutor y director de este medio de comunicación tan importante en la comuna. Y gracias también por venir a nuestros estudios, compartir tus experiencias que son también muy bien recibidas por parte de nuestro público, nuestros auditores. Tenemos una historia muy distinta de Evelyn Barría Valencia y tenemos Sacramentum con también la misma escritora. Hecha en Mago Editores, que es una editorial que dice que al inicio del siglo XXI, año 2002, dice, me encontraba cursando mi doctorado. Allí conocí a algunos compañeros que tenían proyectos ganados que consistían en publicar sus investigaciones. Fue así como ofrecí publicar sus trabajos y convertir estos libros en los primeros de Mago Editorial. Así comienza la historia de una editorial. También no es fácil tener una editorial en este país. Y peor pasa por los escritores. Sí, es más difícil. Es más difícil Sí. poder establecer esta relación versus editorial para que esa editorial se encargue de distribuir. Porque uno se hace la idea de que una editorial distribuye los libros. En cada presentación, exposición, ahí están los libros de sus escritores, poetas y poemas. No sé si es más fácil la época que tú estás viviendo de escribir y contar con una editorial como la de Pablo Neruda o la de Gabriela Mistral. No sé si es similar, como fueron escritos por los poemas de Pablo Neruda o las cosas de Gabriela Mistral. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, que siempre ha sido difícil aquí la cultura en este país. ¿Ya? El impuesto es muy caro y por ende también se le hace más difícil a las personas conseguir un escrito. ¿Ya? Entonces, tiene que haber sido difícil. Yo creo que, no sé si más o menos, pero difícil, porque, como le digo, en realidad escribir nos da como para uno sobrevivir en esta... ¿Ya? ¿Ya? O mantenerse, a ¿Ya? no ser que sea famoso. A no ser que sea A no ser famoso. que sea Ya. famoso. Tienes más facilidades, por decirlo de un modo, ¿no es Claro. cierto? Ahora, vamos a partir quién es Evelyn para que vamos conociendo. Estoy tratando así de que nos conozcamos este par de piccianos, este par de pescados. Usted allá en su pecera y yo en la mía. Exacto. ¿Ya? Hablando literalmente, ya que nos pusimos literarios, vamos con eso. ¿Dónde nace Evelyn? Bueno, yo nací en Quillota. Quillota. Sí, Ya. esta región. Hace varios años atrás. Hace varios años atrás. 28 de febrero del 71. 28 de febrero. Sí. Ya. Y después de eso yo... ¿Año bisiesto? ¿Te acuerdas de si era año bisiesto o no? No me acuerdo si Ya, era bisiesto, pero, ya. pero nací el 28. Ya, ya. Y después de eso, por lo que se me cuenta, al mes de nacida, mi mamá viajó a Puerto Natales. Ya. Entonces Ya. se fueron para allá y viví yo hasta los 2 años allá. Ya. Entonces, al regresamos en el tiempo de acá, agosto-septiembre, donde empiezan a brotar todas estas cosas de las alergias, y a mí se me vino un sinfín de alergias porque nunca, como allá hace tanto frío, Claro. ni siquiera las moscas están, entonces Claro. yo no conocía ningún insecto, nada. Ya. Entonces se me declararon algunas alergias cuando llegué de vuelta. Y de ahí estuvimos viviendo en diferentes partes hasta que llegamos a Puente Alto cuando yo tenía 5 años de edad, más o menos. 5 años. Claro. O sea, eres Puente Eso Altina. es Puente Altina. Ya. Sí. ¿Tu estudios de básica? Yo estudié en el colegio Estela Segura. Estela Segura. Hasta Ya. 8º año porque antes no había media en ese colegio. Ya. Y después estudié mi enseñanza media en el liceo A115, actual Puente Alto. Actual Puente Sí. Alto. Muy ¿Cómo fue? bonito recuerdo. ¿Bonito recuerdo? recuerdo, ¿Qué te sí. recuerdas de él? Profesores con mucha magia, profesores con ganas de enseñar, en realidad más educadores, Ya. maestros para mí, porque yo lo recuerdo con mucho cariño. O sea, se la jugaban por uno, enseñaban tantas cosas que yo pienso que la jornada de ahora
es tan larga y siento que los niños aprenden menos, no sé, es como una percepción. Bueno, ¿Qué? yo también tengo hijos, así que lo veo. ¿Tienes ahí. hijos tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. Ya, Mi hija mayor se llama Heather, ya, ella está estudiando tercer año en la Universidad Andrés Bello en medicina veterinaria. ya. También salió del colegio Estela Segura. Ahí están mis hijos estudiando psicología en el Andrés Bello, Ah, allá en qué la bonito. Conda, allá en el... Sí. Donde el diablo Allá. perdió el poncho. Sí. ¿Ya? Y mi hijo que tiene 12 años ya está en sexto básico y está estudiando en el colegio Estela Segura. Ya, te la asegura. Claro. ¿Crees tú que los educadores, me gustó la palabra, Sí. educadores, son los mismos actuales? No podría encasillarlos a todos. Yo he conocido profesores muy buenos. Ya. Excelente lo que hacen. Y bueno porque les gusta perfeccionarse, hacer magíster, o sea, meterse en lo que realmente a ellos les gusta, ¿cierto? Su asignatura. Ya, Pero también he visto algunas personas que como que, bueno, no lo quiero decir así, pero es como, pucha, yo quería estudiar otra cosa en la universidad y como no pude, entonces soy maestro, o sea, Ya. soy docente en realidad. ya. Porque para mí maestro la palabra es muy importante. Es importante, Sí, ¿ah? muy Mira, importante. me gustó la palabra maestro, educadores. Sí, No se habla bien, y perdónenme los profesores, pero no se habla bien de la educación, sobre todo en un tema que viene ahora muy en boga, en que la gente está ahí propuesta a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva constitución, en fin, qué es lo que... ¿Has leído la constitución a propósito sí, de...? algo he leído la nueva, porque la Ya. antigua sí la leía. Ya. Sobre todo en el colegio se la hacían leer Ya. educación cívica, que es lo que no hay ahora. ¿Importa mucho eso de la educación? Importa. Sí. Mire, importan muchas cosas, incluso Manuel de Carreño yo encuentro. ¿Sí? Que eso no existe ahora. Cuéntanos El un poco de protocolo y eso. todas esas Cuéntanos un poco, a ver. Por ejemplo, la gente ahora, como ellos aceptan todo y todo se abrió, dice que cuando uno cree en algo es muy troglodita. O, por ejemplo, yo pienso que los valores morales nunca van a cambiar. Ya uno puede, las modas pueden cambiar. Ya yo puedo ser más, puedo aceptar más las cosas o menos las cosas, pero pienso que el respeto, por ejemplo, eso no debería nunca faltar. Por el respeto se empieza todo en adelante, ya sea hacia los profesores, hacia los padres y hacia la propia pareja. Cuando uno pierde el respeto ya no existe nada. En ese contexto, ¿qué te parece el respeto actuar entre alumnos y profesores? Encuentro que se perdió totalmente. Ujú. Hay, como le digo, no puedo generalizar porque yo conozco familias, conozco cómo educan a sus hijos y es bonito ver cómo los tratan a los profesores, pero hay otros es como terrible, o sea, he escuchado tantas cosas, imagínense amenazarlo, o sea, hasta ese nivel. O sea, en este Amenazarlos, país perdimos las manzanas y los membrillos. yo creo, ¿Ah? pienso que sí, Pues, ¿se acuerda usted eso de la manzanita que le lleva uno al profe? Sí, sí. O el membrillo o la fruta, claro, por decirlo de un modo. claro. Y con respecto al manual de Carreño. Por ejemplo, la gente le da lo mismo cómo vestirse, si va a un velorio no le importa, dice que el muerto no sabe, pero esas cosas yo creo que son por respeto. Siempre pienso que el respeto es la base de todo. Por ejemplo, yo cuando comencé con esto del escrito, a mí esta editorial sí me ayudó mucho. Por ejemplo, yo le decía, ya, ok, después termino el libro, ¿qué hago? Ellos me dicen, no te preocupes. Y empezaron a decirme todo lo que venía con el libro. Digo, ok, le digo yo, pero después, ¿qué hago? Me dice, Ya. no, después te podemos pasar la casa del escritor, que queda en Providencia, pero a mí me queda la gente muy lejos para allá, porque casi la mayoría de mis amigos viven cerca acá en Puente Alto. Ya. Entonces él decía, me dice, te la pasamos porque ellos la pasan gratis para que uno lo lance el libro. Y yo le decía, ¿pero qué significa lanzar un libro? O sea, no entiendo, porque uno muchas cosas no sabe. Entonces ellos me decían, por ejemplo, bueno, lanzar un libro, tú tienes un presentador, tienes un programa, ¿cierto? Y habla el presentador, después hablas tú, lees un párrafo de tu libro, cosa que engancha a la persona, que quede como, wow, ¿qué viene después? Y una vez de eso, la gente te puede hacer preguntas o no, y luego me dice, cuando te levantas y haces un brindis de honor. Entonces yo decía, ¿y qué es eso? Me decía, un brindis de honor. ¿Y cómo se hace el brindis? Con copa y con un vino tinto. Y yo decía, o sea, hasta esas cosas yo no las sabía. O sea, yo pensaba que era una cosa así como sale en la televisión, ¿ah? Uno firma en una biblioteca o en una librería y listo, vamos firmando. No. Entonces me decía, no, porque la relación que tienes tú en ese momento con tus lectores, con tus posibles lectores, es muy bonita, porque es algo especial. Después ya no te van a tener. Entonces es el momento donde tú brindas, es como cortar la cinta cuando uno inaugura algo, una cosa así. Y era con vino tinto y todas esas cosas yo no las sabía. Entonces
o sea, es un protocolo a seguir. A lo mejor otros escritores van a decir, no, a mí no me interesa, no lo hago, pero encuentro que es bonito seguir con las tradiciones y con el respeto. Pero será, y no has hecho ningún lanzamiento aquí en Puente Alto, ¿no? Sí, lo he hecho 2 veces. ¿Sí? Sí, la primera vez hablé con la Corporación Cultural, ¿Ya? hace años, en 2016, y en ese tiempo lo hicimos en el Parque Gabriela. Perfecto. Y me prestaron el salón donde se reunía el alcalde cuando traía a las personas importantes. Ese salón me prestaron, muy bonito, nada que decir. Un 7 ellos conmigo se portaron. Y la segunda vez que lancé el Sacramentum fue el 2019. Y ahí ya estaba ¿cómo se dice? Esta casa cultural ¿Sí? aquí en Izaguirre. Juan está ahí. Claro, ahí estaba. ¿Saben quién fue en el Juan está ahí? No. Fue ¿Sabía un hombre, un hombre muy solidario. De hecho, ese lugar donde está el centro cultural, Su casa, Juan sí. está ahí, es prácticamente su casa. Bueno, dicen que penan ahí. Se- Sí. De eso vamos a hablar, ¿ah? Sí. Porque algo nos dice tu libro, partiendo por una historia muy distinta. Pero antes de llegar a esto, ¿cuándo te sientas? ¿Cuándo empiezas a mirar distinto para colocarlo, transcribirlo a una hoja? Ya. Bueno, yo el primer escrito fue a los 17 años. A los 17 años yo me puse un día a imaginar que yo iba en un bus de viaje. Y el viaje hacía bastantes paradas. Y entre ese intertanto me puse a escribir como una anécdota. No se sabía el personaje si era hombre o mujer, pero alguien iba en un bus viajando. Entonces lo entretenido de este libro que iba a hacer era que no se sabía cuándo era la realidad y cuándo era la ficción. Entonces hablaba muchas cosas y de repente decía, entonces frenó el bus y me desperté. Entonces ahí se sabía cuándo realmente era la realidad. Entonces esto empezó a los 17 años, pero a mi mamá no le gustó el libro. Así que me dijo, no me gustó, así que ahí quedó, muerto, murió el libro. Sí. No pude hacerlo porque ¿Ya? entonces yo quedé siempre como con esa inquietud, aunque yo escribía mucho, a mí me gusta escribir canciones y también toco guitarra, canto, Ya. tengo bastantes cositas Ya. que hago. Entonces yo siempre quedé con esa inquietud de escribir. Y empecé a escribir cuando estaba trabajando en el diario Puente Alto al Día. Ya. Ahí en el rato que las personas, cuando yo tenía el tiempo libre, yo me quedaba a veces a almorzar allá y escribía. Ahí empecé a escribir. Hasta que una niña que trabajaba en ese tiempo allá, una periodista, vio lo que yo estaba escribiendo. Y lo encontró fantástico. Me dijo, sigue así y termínalo. Edítalo, yo quiero ver ese libro escrito. Y ahí eso me ayudó como a seguir adelante. Y obviamente yo después, cuando llegaba a la casa, llevaba mi pendrive y me lo escribía en mi casa. Pero quedó un tiempo porque después yo me casé. Conocí a mi marido actual y me Ya. casé y uno se casa, tiene hijos, entonces después como que... Son esto otras sí, las cosas claro. que te ocupan, ya. Pero después él me dice, termínelo y inscribámoslo. Entonces le hice caso. O sea, me dijo, ¿te falta un capítulo? Sí, el 4º capítulo. ¿Y lo tienes? Sí, lo tengo en la imaginación. Le dije, Ya. ok, lo escribí, lo inscribí en la propiedad de derechos intelectuales del autor y luego empecé a buscar editoriales. ¿Quién se interesaba en realidad por una persona inédita? Porque nadie me conocía. Claro, una persona que escribió, quisiera a lo mejor que no se habían denotado los talentos en ti en Exacto. aquella oportunidad y que obviamente había que mostrarlo. Es como cuando partimos con la radio y decirle, sí, nosotros tenemos una radio, sí, ya, y vamos a salir al aire y ya, y vamos a hablar y necesitamos apoyo. O sea, Claro, pero primero tenemos que tener la radio. claro. Para apoyarlo tenemos que verlo. Es como una frase, creo, cristiana, bíblica, Sí. ver para Para creer, creer. ¿no? De Santo Tomás. Santo Tomás. Y llegaste a la editorial. Sí, En un momento, ¿qué año estamos hablando? 2016. 2016. Aporta que se venía, ¿sí? Se venía una suerte de que a lo mejor nadie sabía. Claro. El tema del 2019, un estallido, después Sí. viene la pandemia, que era como propicia para leer un libro. Sí. ¿No es cierto? Por los tiempos, por lo que se ocupa y todo eso. 2016. ¿Dónde estabas tú cuando llegas a la editorial?
Bueno, yo estaba en mi casa y pensando que qué voy a hacer y qué editorial me va a contestar, porque había mandado muchos correos Ya. y nadie me escribía de vuelta. Hasta que esta editorial dice, leí tu libro, o sea, mándame tu número de inscripción, mándame tu libro, yo te contesto en 7 días más. Yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Una vez más, confiando que sí iba a ser, esta es la oportunidad. Y en 7 días más recibí respuesta. Me dice, mira, me gustaría conversarlo contigo personalmente. Entonces quiero que vengas a la editorial. Me encantó tu libro, lo leí, es muy importante, es muy entretenido, porque entretenido de leer. Y mucha imaginación, así que ven, yo fantástico, o sea, yo fui el día que me dijeron, llegué allá con toda la emoción y ahí ese día me dijeron ya, y me empezaron a decir que realmente de qué se trataba, ya editar un libro. Entonces Claro. todas las cosas que venían, el contrato, porque uno hace contrato con ellos, no, Correcto. y es por un año, siempre es por un año. De ahí vamos a ir a eso. Cuando recibiste tu primer libro Oh, en qué las emoción. manos, o sea, así tal cual. Sí, Cuéntame. es una emoción Cuéntame. increíble. Yo tengo una foto, yo me saqué una foto. Ya. Y dije, la voy a guardar porque es que era tan impresionante para mí verlo. Porque una cosa uno lo puede imprimir con una imprenta, ¿cierto? Ir a una Correcto, imprenta e imprimir. correcto. Pero una cosa que una editorial confíe en uno y lo haga realidad el sueño, porque ese era realidad mi sueño. Yo decía, no importa, yo con esto no importa que me muera mañana. Ya. Con esto yo soy feliz porque Ya. es como un hijo. Es como un hijo. O sea, es como, yo tuve 2 hijos nomás, bueno, no pude tener más, pero para mí es un hijo. O sea, cada vez que hago un libro es como un hijo, porque es un proceso tan largo y al final tan agudo y tan engorroso al final. Y uno cuando ya da luz, al final es como, wow, no importa todo lo que pasé, esto es lo más importante. Para mí era, no sé, no lo podía creer. Me acuerdo que ese día mi marido me acompañó a buscarlo, Ya. que era, y me dice, que era la maqueta que se le llama. Y me dice ya, y era súper temprano, entonces me dice, pasemos a tomar desayuno, no me acuerdo dónde pasamos a tomar desayuno, y yo me hablaba, ¿y qué quiere? Y yo, ¿qué? O sea, Venía no coordinaba, pensando, claro. no coordinaba, porque, y me miraba, y yo miraba el libro, y miraba las tapas, y miraba la hoja, y leía la contratapa, y así. Era como un juguete, como un niño con un Claro, juguete nuevo. claro. Era fantástico, pero siempre me pasa, o sea, con el primero obviamente es distinto, pero con el segundo igual me pasó lo mismo. O sea, es Cuando como viste la tapa, viste la Claro, fotografía, todo. viste tu nombre. Exacto. Era impresionante, era algo, no lo podía creer. Yo decía, tantos años en creer. Por eso siempre le digo a la gente, no dejen de cumplir sus sueños. No dejen de cumplir sus sueños. Algún día va a llegar el momento en que lo van a lograr. No importa que sea pequeñito o no importa que sea muy grande, las cosas se van a dar. Siempre digo lo mismo a todo el mundo. O sea, hay que seguir cumpliendo sueños. Y para mí esto es mi vida en realidad. Ya, basado en ese contexto, uno entiende que a veces las cosas, cuando te cuestan, tienen un valor intrínseco que está ahí, es propio, es de uno. Sí. Yo siempre lo explico. Quizás también soy como un poeta Sí. al hablar o al conversar, o un escritor finalmente, que no he escrito algunas. Alguien por ahí me dijo, si escribes tú, Germán, tendrías una potencial cliente de tu vivencia, de ser siempre como una cosa de pecho a las balas, por decirlo, como Claro, historia de vida, claro. ¿ya? Objeto de resiliencia en términos generales. Sí. Y te entiendo perfectamente esa emoción del primer, incluso ya la imagino, esa emoción en tu rostro, en tu sentir, y si bien es cierto, es lo más valioso, que se contrapone con el tema Lucas, Claro. que es el versus como malo, podríamos decirlo de algún modo. La editorial te hace el libro, te lo publica y te lo vende, ¿sí? Sí. así Ya. es. Sí, lo ¿Cuán- distribuye. ¿Cuánto gana un escritor en Chile? A ver, no sé en general, pero con cada libro que yo vendo, yo gano el 10% de cada libro. ¿Cuánto vale un libro? Un libro, por ejemplo, está en 14.000 pesos, 12.000 pesos, 8.000, dependiendo del libro, del grosor, de todo eso, porque el dinero lo pone la editorial. O sea, cuando uno dice cuánto voy a cobrar, porque uno le pregunta a la editorial cuánto voy a cobrar, ¿cierto?
ellos le dan el valor a uno. Mira, esto vale tanto más o menos. Claro, para mí no tiene valor, pero es como vale tanto. Entonces, por ejemplo, si lo venden ellos en 14.000 pesos, yo lo podría vender en 12 porque yo lo tengo, es mío. Ya. Me ahorro el impuesto. Pero ellos de eso me dan un 10%. Solo un 10% de cada libro. Entonces, A 14.400 pesos por cada libro recibido. claro. O sea, O sea, no hablemos de... no. O sea, no podría vivir con eso, no. No se puede vivir No. entonces No. de ser escritor. Ser escritor, no. Qué tremendo en este país el tema de la Sí. cultura, el tema sobre todo de los libros. Hay campañas, incluso un día llegó una gente de la editorial Antártica aquí a conversarme de que era muy paupérrima la cultura de leer, de que la gente leyera. Pero ¿cómo uno va a leer algo que cueste tan caro? Exacto. Exacto, ese es el problema. Ese es el problema. Lo que pasa es que los impuestos al libro son demasiado caros. Entonces, por eso la gente también rehúsa leer. Y aparte que la cultura actual o la gente, como le digo yo, sigue modas, no es más fácil ver o jugar o hacer otra cosa que leer, porque leer tiene que tener una concentración para leer, Momentos, momentos para sí, leer, sí, ¿cierto? espacio, Entonces, digamos. claro, Mm. la lectura tiene que ser entretenida para mantener al También, lector si no cautivo. vamos a terminar, no sé. Claro, ¿ya? porque yo le digo, o sea, cuando uno es escolar y uno lee algunos libros son fantásticos, pero hay algunos libros que es como, o sea, leo y es tan descriptivo que es como que al final termino sabiendo hasta, no sé, por el dentista de la persona que Hasta el atendía. más íntimo de detalles, Claro, ¿sí? entonces mucho de escribir también aburre al lector. Tiene Ya. que ser algo más entretenido, algo más que le saque una sonrisa, de repente que le saque una tristeza, porque a veces uno se acuerda de momentos y dice, oh, me pasó exactamente lo mismo, como que se reconozca a través de la lectura. Eso a mí me gusta, y yo tengo algunos escritores, algunos son americanos, y me gusta algunos libros porque encuentro que son como entretenidos. Bueno, lo han hecho películas también algunos libros. A propósito de eso, de películas, ¿cuál es el tráiler de Una historia muy distinta? Tiene connotación policíaca y también paranormal. Muchos eventos paranormales. Que eso es lo que... ¿Reales? Reales. Ya. Sí. Escritos en una novela, Ya, pero reales. O sea, son vivencias personales. Y a muchas personas dijeron, bueno, una vez una persona a mí me dijo, no, yo no voy a leer ese libro porque es como tu vida en un libro. No, yo no tengo nada que ver con el personaje, o sea, nada. Es una persona totalmente diferente a mí. Pero que le pasaron eventos a ese personaje como a mí, sí. ¿Me Ya, entiendes? O sea, ya. cosas extrañas que hasta Ya. el día de hoy me pasan, no sé. Pero o sea, siempre. podríamos tener hasta una vidente aquí Yo creo. conversando Más o aquí. menos. Una historia muy distinta que la encuentra en ¿dónde? Bueno, se puede, bueno, la tengo yo misma la puedo vender, o Ya. también la tiene también Mago Editores. Si uno se mete a www.mago Editores la puede conseguir. Ya, quiero que la vendas tú. Ya. ¿Dónde? Yo. Teléfono. Teléfono. Sí. ¿Lo doy? Instagram, Facebook, sí. donde Ya. sea. Pero véndela tú, por favor. Sí, ya. Doy Sí, por ya. supuesto. Entonces mi teléfono, bueno, mi celular es el Ya, 99-361-2406. perfecto, lo repetimos. El 99-361-2406. Ya, Mi Instagram es ya. @Mavi_Harrison_. Perfecto. Ya, ese es perfecto. porque ese Atención, Carlos Pinto, ahí tienen las direcciones y el teléfono de esta tremenda escritora puentealtina, por lo demás, que me da un orgullo tremendo eso. ¿Ah? De los 5 años en nuestra comuna. sí, ¿Ah? desde los 5 años. Tengo 51, saquen la cuenta. Sacramento, Sacramento. cuéntame el tráiler de esto. Ya. Siempre también tuve bueno, una vez que yo escribí la primera novela, tenía ganas de escribir cuentos, ¿Ya? pero cuentos de misterio, ¿ya? Y había muchas cosas en mi cabeza, porque mi cabeza trabaja todo el día, es como, yo sé que muchos que me están escuchando se van a sentir identificados, es como, bueno, si tiene un computador
prendido, listo, bien, pero si no, Ya. en una hoja y un papel, porque es una cosa como que yo estoy, no sé, pues haciendo algo, estoy con los clientes o haciendo algo, y de repente tengo que saber escribir lo que se me viene a la mente, Ya. porque si no se me va la idea. Entonces, tenía muchas ganas de escribir historias misteriosas, no de terror, pero misteriosas, así como que no tienen como siempre un final, sino que como que queda abierto el final. Ya. ¿Ya? Entonces escribí algunas historias que ya se me habían venido como a la imaginación y que daban un poquito de miedo. Pero otras historias llegaron a mí y son de personas que he conocido, también de familiares, que me han contado su anécdota extraña que le han sucedido. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a contar una... a una persona, por ejemplo, que tenía una pareja, ya conoció una pareja, ya se fueron a vivir juntos y decía que la noche este hombre no se daba muchas vueltas en la cama, entonces ella le decía, ¿qué te pasa? Lo despertaba y él se decía, no, como que nunca le había pasado nada. Entonces hasta que todo el tiempo era lo mismo, hasta que una noche ella dijo, está segundo teniendo pesadilla. Se fue al living de su casa como a ver televisión porque no podía dormir con los ruidos de él. Pero después algo le dijo a ella como mejor vuelve a la habitación y ve qué le pasa, porque uno también se puede estar ahogando, cualquier cosa le puede pasar. Sí, sí. Llegó se devolvió y lo ve que el tipo no podía respirar, o sea, no podía respirar, sentía como que tenía algo en el pecho, no podía respirar y tenía los ojos abiertos, o sea, le estaba pasando algo y ella encendió la luz y el tipo se suelta, como que algo estaba encima de su pecho y como que él se suelta, o sea, es una cosa que salta y él empieza a respirar, a reincorporarse, porque le preguntó ella, ¿qué te pasó? Un ataque al corazón, pensó, y él le dijo, era un demonio, era un ser y ahí le empezó a contar él la historia que ella no conocía, porque como se conocían así como pareja nomás, y le dijo que él hace muchos años había pertenecido a una iglesia y trabajaba para esa iglesia, pero después se descarrió, se puede decir así, y dice que un ser oscuro lo seguía y siempre lo atormentaba hasta ese día que ella lo vio, o sea, vio que él se soltó, como que se sentó en la cama, como que algo porque ella prendió la luz y lo despierta, y no era, según él no era un sueño, era real. Por ejemplo, otro día ella también llegó a la casa y todos los cuadros que ella tenía de su familia estaban vueltos hacia atrás y no había nadie en la casa. Entonces, cosas así que le van pasando a las personas, o ven personas, gente en el camino que les pide, como dicen los americanos, ride, o sea, que les piden... Eso es. Evelyn, de eso y mucho más viene en el tercer libro, ¿no? En el cuarto libro. Cuarto libro. Sí, mi Ya. tercer libro es un poco diferente a estos dos. Ya. El libro que viene, ya tengo la fecha ya cuando lo voy a lanzar, así que no sé si lo puedo decir. Dalo, Ya. sí, pues. Lo voy a lanzar, Dios mediante, el 1 de octubre. Primero de 1 de octubre. octubre. Ya lo voy a hacer bueno, ahí tengo que después dar los detalles porque tengo que buscar el lugar y todo. Y va a ser en la tardecita, un día sábado. Para Un que la día gente sábado. pueda ir, sí, porque Ya. las otras veces han sido día semana y es como complicado un poco para... Claro. Claro, la gente trabaja. Y en un lugar público, o sea, Sí, abierto, no, puede yo ser es que voy a tratar de buscar central, que la gente Sí, llegue, eso sí, voy a tratar de arrendar un lugar. o conseguir una plaza, por ejemplo, la misma plaza de armas de Puente Alto, Sí, es que estoy buscando, en eso estamos. con Tengo a un toldo ahí, qué sé yo, a mi manager, a su manager. tengo a mi marido que me está Claro, una cosa así como acercándonos Sí. al espacio que te rodea, la libertad de hablar, de escribir, Sí. de contar, un poco eso. Yo te podría decir, está el Centro Melchor Conchaitoro, un lugar destacado en la cultura de Sí. nuestro Puente Alto. ¿Ah? Ahí estuve yo en el lanzamiento de otra amiga escritora. Sí, estuve ahí con ella. Y me regaló su libro y lo he releído porque era muy interesante. Ya. También un poco de su vida, un poco de sus cosas. Pero era como más personal, como contar un Ya. poco de su vida, de su historia. Con muchos poemas. Ya. Así que, no. En fin, creo que ese es el entorno que debiera hacer este lanzamiento. ¿Cuál es el título? El título es Asesinato en la calle 9.
Ah, sí, sí. Hoy fuerte el título, ¿ah? Este es el título, aquí Ya. es diferente. ¿Y cuál es el tráiler de Ya, este? lo que pasa es que el personaje principal es una mujer que es investigadora privada. Ella tiene que resolver algunos casos y entre eso la policía le pide que resuelva uno en especial porque desapareció una persona. Ya, Y sobre eso empieza a trabajar todo el libro hasta el final. ya, perfecto. Desde la emoción hasta el suspenso, todo, es bien especial. La intriga y Sí, el y drama. la risa ¿ah? y todo también uno se ríe un Ah, poco. algo lúdico Claro, también, ya, ya. porque ella es muy divertida, o Ah, sea, ya, la señora ya. es muy especial. La investigadora Y esta. ella es ya. como, ella nada moderno, ella no le gustan los celulares, Ya, ya. nada de esas cosas. Ya, Entonces, es entretenido. ya, perfecto, Evelyn. Mira, bueno, esperamos que este próximo 1 de octubre sea el gran éxito, podamos contar con mucha gente que te acompañe, la familia, partiendo por ahí, ¿no es cierto? La familia, los hijos, el marido, todo tu entorno querido. No es los de nuestros, sino me voy a ir a los ¿cómo se le llama esto? Bueno, me voy a ir al tema de cómo nos devuelven los piscianos. Sí. Nos alegra mucho el montón, la gente, el que nos apapachen, el que nos brinden cariño, afecto, porque también somos iguales a eso, Sí. idénticos a eso. Y quizás tú estás esperando eso porque a través de este asesinato en la calle 9 hay mucho amor, dedicación, cariño para tus lectores. Sí. Así que te deseo Así el éxito más enorme que pueda ocurrirle a una escritora chilena y principalmente puentealtina. Oh, muchas gracias, yo agradezco de verdad de corazón y un honor para mí conocerlo a usted, de Muchas verdad. gracias. Y la oportunidad, porque eso es lo más importante, la oportunidad. Yo, por ejemplo, en esta ocasión, cuando ahora yo lance el libro, le voy a dar la oportunidad a otra amiga que también escribe, para que ella hable sobre algunos relatos, porque es la forma de ayudarnos unos con otros, para poder salir adelante. Y yo creo que yo personalmente he recibido muchas bendiciones, ¿Ya? aparte de las personas y de Dios, como es esta la oportunidad que tengo, por eso se lo agradezco personalmente.